Amables oyentes, un saludo muy especial a todos ustedes en este Jueves Santo, donde estamos celebrando y conmemorando la cena de nuestro Señor Jesucristo. El jueves en la tarde se celebra la cena, el lavatorio de los pies, la oración al monumento, todo lo del Jueves Santo. Es una celebración especial y es una conmemoración de la entrega de Jesús, donde Él se dona, se entrega totalmente. Mediante una cena, mediante una comida, como que es donde se dan los secretos más íntimos de una familia. En la cena, Dios abre el corazón para comentarle a sus cercanos, en este caso a sus discípulos, lo que va a suceder. Lo que va a suceder. Y les dice en confianza, uno de ustedes me va a entregar. Viene la preocupación de todos. ¿Quién será? ¿Quién será el que me va a entregar? Y empieza a dar unos signos donde tampoco van a entender mucho los signos que Jesús les dio. Porque al final, cuando el implicado, el que estaba directamente responsable de esa labor, de esa entrega, el que estaba negociando la suerte del maestro, estaba también con él, con todos, y salió. En un momento dado le da el alimento, come también del cuerpo y de la sangre de Cristo, come de la cena y entonces se levanta. La palabra, lo que has de hacer, hazlo pronto. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Ya el negocio estaba hecho. Ya la entrega estaba organizada. Ya el precio estaba dado. O sea que Jesús sabía muy bien lo que ya iba a pasar. Uno de ustedes me va a entregar. Y al implicado le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y será entonces el acontecimiento de la traición que va a llevar a Cristo a la muerte. La cena, en una cena, donde Jesús se entrega a sí mismo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será entregada por vosotros. Será entregada. ¿Quién es el que está entregando al maestro? Uno de los suyos. Jesús, ¿qué está entregando? Su cuerpo y su sangre para salvación de todos. Y el encargo que les dice en esa cena es que ese acontecimiento debe conmemorarlo cada vez, todos los días, siempre, cada vez. Y todos los días se conmemora la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que haga esto en mi nombre, hacedlo en conmemoración mía. Es un mandato y es una orden. El oficio de conmemorar la entrega de Jesús se la da a los apóstoles, a sus discípulos, le encarga que haga ese acontecimiento. Porque a partir de ese momento se entra en un episodio muy fuerte para Jesús, porque se da la entrega y Jesús se deja entregar. Porque recordemos que días previos que decía, yo tengo el poder para dar la vida y para entregarla, entregarla y volverla a recuperar. Yo la entrego y la vuelvo a recuperar. Vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a la muerte, va a ser sacrificado y 3 días después va a resucitar. Va a resucitar.
Y eso es el acontecimiento pascual de Cristo. Con la cena del Señor se inicia el triduo pascual. Es decir, 3 celebraciones que vienen a ser como un solo acontecimiento. 3 celebraciones, la cena del Señor. Porque todo se hace conjuntamente. O sea, hay una cena, hay una entrega, después de la entrega viene el arresto de Jesús, y después de ese arresto viene ya el encarcelamiento toda la noche, y después el sacrificio, después la muerte en la cruz, el Vía Crucis, la muerte y la sepultura, y después la resurrección. Pero se celebra 3 acontecimientos importantes de la vida de Jesús. Es decir, inicia una celebración, un acontecimiento que inicia en la cena del Señor y va a culminar con la resurrección. O sea que esta celebración de hoy, sabemos lo que va a suceder, sabemos lo que va a pasar, sabemos el desenlace final. El desenlace final, pues no es la muerte, sino la resurrección. Pero eso no quiere decir que cada acontecimiento se celebre de una manera mermada, o que no tenga cada acontecimiento la fuerza que ha de tener. O sea, la fuerza de la entrega, que es la traición. La traición. Luego la sentencia de muerte, la sentencia. Absolver a un criminal para entregar a un inocente. Ese acontecimiento no solamente sucedió allá en Jesús hace 2000 años, sino que es una práctica de la humanidad diaria, permanente. Ese es el quehacer diario. Todos los días hay engaños, todos los días hay traiciones, todos los días hay condenas, todos los días se levantan calvarios, todos los días hay sacrificios, todos los días hay engaño, traición. Cada rato asistimos a engaños, asistimos a traiciones, donde el inocente es condenado y el culpable es absuelto. O sea, el bien está siendo perseguido siempre. El bien siempre es perseguido. Y aquel que obra bien, en favor del ser humano, es perseguido. Es tenido con desconfianza. Entonces, vivir hoy el acontecimiento de la cena, de la pasión, muerte y resurrección, es asistir a un drama humano permanente. A un drama humano permanente. Cristo se sigue inmolando. Cristo se sigue entregando. Cristo sigue viviendo el drama del Calvario todos los días. ¿Dónde vemos la miseria humana? En las calles. En el dolor de cada ser humano herido, traicionado en su buena fe, asaltado en su buena fe, incomprendido por las situaciones que vive a diario, acusado de tantas cosas. El drama humano se vive todos los días en la calle. Y eso es precisamente lo que Jesús viene a tomar. Jesús toma todo el drama humano, lo coloca en el cáliz y lo ofrece al Padre. Pero ese drama humano que lo toma Cristo y lo ofrece al Padre es su misma vida, su mismo ser.
que asume en su propio ser y en su propia humanidad todo el acontecimiento, el dolor, para ser entregado al Padre y para ser también salvado. Todo se entrega. Jesús se entrega por la humanidad completa. Y Jesús, obediente hasta el final, le propone al Padre que será posible que ese cáliz no lo beba. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el silencio de Dios corrobora la entrega del Maestro. O sea, cuando Jesús dice, es posible apartar de mí este cáliz, hay un silencio en el cielo profundo, donde Jesús lo asume como algo contundente. No hay manera de apartar ese cáliz. Por lo tanto, le da la fuerza necesaria para afrontar con valentía, para afrontar con fortaleza ese acontecimiento de entrega. Y es capaz de rebatir cualquier obstáculo que se le presente para cumplir su propósito, para cumplir el deseo del Padre. El acontecimiento de Pedro, que cuando van a arrestar a Jesús, saca la espada para tirarle a uno de los soldados. ¿Qué hace Jesús? No atente contra él. El que a espada mata, a espada muere. Y ese acontecimiento que le cortó la oreja, y Jesús mismo se la coloca, fue un milagro que ante el fervor de la entrega, o sea, esa furia, un milagro que pasó desapercibido entre los asistentes. Pedro le corta la oreja a ese soldado romano. Jesús toma la oreja y lo sana. Un milagro que pasó desapercibido en ese momento, porque lo que se estaba dando era el arresto del Maestro, y lo estaban arrestando como un vil criminal. ¿Y qué expresa Jesús? Para esta hora he venido, no la voy a tomar. He venido para esta hora. Esta es la hora de las tinieblas. Es decir, esta es la hora en que el poder del maligno tiene permiso de hacer con mi humanidad todo lo que le plazca. Y entonces Jesús se entrega a la hora de las tinieblas, para que el mal, el espíritu del mal lo azote. Entonces Satanás se ensaña en él todo el tiempo lo azota, todo el tiempo lo burla, todo el tiempo se ríe, todo el tiempo lo maltrata, y Jesús sabía que no podía decir más nada porque él estaba haciendo una obra, pero el mal lo estaba triturando de tal manera que no dejaba en él rastro de bondad alguna. Eso era lo que pretendía el Satanás, coger a Jesús y arrancarle hasta el último suspiro de la vida, porque pensaba que así estaba matando a Dios. Y Dios, en su inmensa sabiduría y en su bondad, ¿qué hace? Él se deja ensañar del mal, pero luego él recupera toda la fuerza en su resurrección, porque el mal no tiene poder sobre Dios, no tiene cabida en Dios. Por lo tanto, el mal desaparece después de haber cometido su objetivo. Si bien podemos mirar en Jesús, que en Jesús
aparentemente en la cruz el mal triunfa, pero en la resurrección el mal es derrotado para siempre. Ser Jesús clavado en la cruz, se clava allí toda la miseria humana y ahí aparentemente el mal tiene su triunfo. Pero en la resurrección es el mal vencido para siempre, donde ya no tendrá poder sobre Jesús, ni sobre aquel que pone su vida en las manos de Jesús. En la cena del Señor se proclama la Pascua judía. Se proclama la Pascua judía, es decir, es la conmemoración de aquella noche donde el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto y pasa por el Mar Rojo y cruza el desierto hasta la tierra prometida. Pero esa noche de la salida, o sea, proclama la cena judía, proclama la salida del pueblo de Israel de Egipto. Recordemos que Moisés ya muchos días estaba solicitándole al emperador que le diera permiso para ir a las montañas a dar culto, a dar gloria a Dios. Entonces el emperador no lo dejaba ir, sino que al no dejarlo ir, entonces Dios hacía portentos y milagros y acontecimientos fortuitos para el emperador y para el imperio egipcio en favor de los israelitas. De tal manera que mediante la fuerza de los acontecimientos, el mismo emperador le dijera a los israelitas que saliera y dejara libre al país. Entonces sale y esa noche es preparada por el ángel de Dios. ¿Qué le dice a los israelitas? Hagan una cena muy rápida, hagan una cena familiar con un cordero, donde un cordero lo pueda consumir la familia rápidamente y cenar, pero que el objetivo del cordero que se debe sacrificar esa noche era para que con la sangre pintara las puertas donde había cada familia judía. Porque a medida que se va celebrando esa cena, última cena allá en el imperio egipcio, era la última cena, debía de salir rápidamente para que era un signo de liberación. Entonces, mediante el pueblo judío, las familias judías estaban celebrando esa cena, el Espíritu de Dios estaba visitando las casas judías, las casas egipcias, y estaba hiriendo al primogénito de cada familia. Entonces, mientras acá se celebraba la liberación, el espíritu del mal, el Espíritu de Dios estaba haciendo la liberación de la opresión que durante 400 años estaba viviendo en Egipto. Entonces, las familias judías celebraban la cena, la Pascua, porque era una Pascua de liberación, mientras el Espíritu de Dios estaba atando el espíritu de esclavitud del imperio egipcio para que pudiera liberarse. Entonces en la madrugada salen en la madrugada y van hacia el Mar Rojo, hacia el río Nilo, quien en un momento dado se abre y el pueblo de Israel pasa por tierra seca, y pasando el río por tierra seca hasta el otro lado del río, entonces queda liberado de Egipto. Al pasar el río del Mar Rojo, al cerrarse nuevamente el río, a tomar el curso normal,
ya el pueblo no puede regresar a Egipto, ni el ejército egipcio puede alcanzar a los judíos. Era una liberación portentosa que se dio en ese entonces. Esa figura de esa noche del Cordero lo asume personalmente Jesús. Y en este momento, la Pascua de Jesús es Jesús mismo quien se da, quien se dona. ¿Para qué? Para ser liberado del pecado, para que la humanidad sea liberada del pecado original. Es decir, en el pecado original hubo una atadura, hubo una pérdida, hubo una esclavitud, que esa esclavitud es liberada por Cristo. O sea, Cristo, al entregarse, al adonarse, libera al ser humano de la esclavitud del pecado. Jesús perdona todo pecado, porque el pecado es atadura, el pecado es esclavitud. Entonces Jesús rompe toda atadura para que el ser humano sea liberado y pueda volver al conocimiento de Dios y pueda ver nuevamente la gloria de Dios y pueda ser nuevamente imagen y semejanza de Dios. Jesús, con su muerte y con su resurrección, recupera en el ser humano la imagen y semejanza con quien fue creado. O sea que ya nosotros, sumergidos en Cristo mediante el bautismo, somos imagen y semejanza de Dios, y el poder del pecado ya no tiene dominio sobre el ser humano. Si nosotros entendiéramos esto, si el ser humano entendiera que estar con Cristo, que estar sumergido en el amor de Dios es una liberación total, no dejaríamos nunca de caminar tras las huellas de Jesús. Y no nos apartaríamos nunca de la cruz de Cristo. Y estaríamos siempre dispuestos a caminar y a entregarlo todo para seguir a Cristo, porque Él es el liberador total. Esta relación íntima que tienen los apóstoles con Jesús en esta cena es la que va a llevar después a que, después de dispersarse, porque después de la última cena, ¿qué pasó? El pueblo, los apóstoles se dispersaron, incluso hasta se olvidaron del Maestro. Este acontecimiento de esta noche, el Maestro Jesús tenía que asumirlo solo, sin la compañía de nadie. Nadie que obstaculizara cumplir la misión. Por eso, después de la cena, se apartaron. Después de arrestar a Jesús, se apartaron. Se olvidaron que era el Maestro. Se fueron, se dispersaron. Hasta Pedro mismo, hasta San Pedro, que era el que más compartía con Jesús, el que más se hacía reprender, el que más hablaba, el que más hacía las preguntas, el que más emotivamente era para reprender o para tratar de obstaculizar el paso a Jesús, hasta él, que había jurado que nunca lo dejaría, niega conocer al Maestro. Lo niega. ¿Por qué lo niega? Porque es que acompañar en el dolor a la otra persona debe ser muy duro. Y para Pedro no fue nada fácil. Por eso, al ver al Maestro, al verlo, y teniendo ese temor de ser que le corriera la misma suerte, decide negar. No, yo no lo conozco, jamás lo he visto, jamás lo he visto. Y Jesús, luego de la tercera negación, la señal era que cantaba un gallo. Antes de que cante el gallo, me negará 3 veces.
Y apenas cantó el gallo, Pedro se recuerda la promesa que le había hecho a Jesús de nunca abandonarlo y lo que Jesús le había dicho que sí lo iba a negar. Y entonces rompe en llanto convulsivo para después pedirle al Señor perdón por esa negación y obtener nuevamente la confianza de Jesús, ya después en la resurrección, la sanación completa para convertirse en el guía y en el maestro, en quien más adelante fue también entregó la misma vida por el maestro. La resurrección de Cristo es la que hace entender todo el proceder y el acontecimiento de Dios en nosotros. Debemos vivir nosotros esta experiencia de la Semana Santa, de este jueves y viernes santo, sábado y domingo de resurrección, vivirlo a plenitud. Iniciamos ahora con la cena del Señor, luego la contemplación de Jesús en el santo monumento, pero también en el encarcelamiento, la entrega, los tribunales de entrega, la muerte y la resurrección. Si este acontecimiento lo vivimos a plenitud, con entrega, con bondad, no asistamos a esos acontecimientos como meros espectadores. Asistamos con actitud contemplativa, es decir, mirando desde el alma, desde nuestro espíritu profundo, uniendo nuestro espíritu hacia Dios y aceptando la salvación que Él da a través de este acontecimiento. Contemplar la entrega de Jesús, contemplar la entrega del Maestro para adorarlo, para bendecirlo, para agradecerle. Jesús, en tus manos nos ponemos. Contemplamos hoy tu entrega total. Te acompañamos en esta noche de dolor. Te acompañamos en esta hora de entrega. Te acompañamos hoy en este Jueves Santo. Te acompañamos en el sacrificio de la entrega. Y no te angusties más, Señor, por nuestras debilidades. No te angusties, Señor, ni te preocupes nuestras infidelidades. Te entregamos a ti nuestra debilidad humana, nuestra dolencia, nuestro dolor, nuestro sacrificio. Te entregamos, Señor, el no poder comprender lo que tú haces por nosotros. Perdónanos todos aquellos momentos en que te hemos abandonado. Perdona a la humanidad, Señor, todos aquellos momentos en que te hemos abandonado a ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a vivir siempre en plenitud este acontecimiento pascual, de tal manera que pueda producir en nosotros la salvación plena y la liberación que necesitamos para poder caminar hacia el reino de Dios con gozo y esperanza.